Gracias al comité organizador por invitarme a estas actividades docentes. Antes de comenzar con lo propio, no me queda más que acordarme lo que dijo el doctor Varela sobre lo publicado por Hermógenes Pérez de Arce. Esa es una visión de lo que uno leyó en ese artículo, que fue cuando las tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley. A mí me parece más bien que fueron una compañía de marines muy inteligente. Bajó la bandera, pero volvieron 3 meses después y ustedes saben lo que pasó. Así que hay que ser más inteligente que héroe cuando corresponde. Digamos. A veces hay que ser héroe cuando no hay ninguna otra posibilidad y uno está rodeado como Custer, pero en este caso no era Custer y no estaban rodeados. Podían haber vuelto y en este caso me parece que esa es una visión que hay que tener en cuenta antes de inmolarse. Así que en cuanto a las preguntas, no se sientan que se van a inmolar, sientan que van a participar en una experiencia docente, parte de lo que hacemos siempre. Obviamente que lo voy a mostrar no el ejemplo del examen como uno lo ve en la vida diaria, porque uno no puede mostrar todas las imágenes, falta el ambiente de la clínica, falta la angustia del que está solo frente a un neurólogo que le está preguntando qué es lo que está observando. Por lo tanto, es más bien dirigido hacia hacer una docencia sobre elementos de diagnóstico que pueden haber sido difíciles o erróneos en el momento que se plantearon. Vamos a comenzar con un caso que se vio en una posta periférica. Un paciente, hombre joven, consultó por cefalea intensa, esos son signos de hipertensión intracraniana habitualmente, náusea, que también son síntomas de hipertensión intracraniana. Lo examinaron, vieron que tenía una crisis hipertensiva en ese momento, pensaron que se podía tratar médicamente y lo enviaron de vuelta a su hogar. El problema es que este paciente siguió empeorando y en la medianoche, como pasa siempre, lo trajeron de vuelta a urgencia con signos focales, esta vez con hemiparesia derecha y más confundido, y en ese momento se decidió hacer una tomografía computada, que es un examen correctamente indicado en este caso. Eso fue lo que el radiólogo en ese lugar vio. Son las imágenes más, están desde la base del cerebro hasta la parte de la convexidad alta. Con eso se enfrentó el médico radiólogo en ese lugar y planteó un diagnóstico. Y la pregunta para ustedes es, después de haber observado esas imágenes y con esos antecedentes clínicos, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica o su diagnóstico definitivo en este caso? Lo voy a dejar en algunos segundos para que la miren. Obviamente que ya se dijo antes que las imágenes son útiles cuando uno tiene en cuenta los aspectos clínicos. Hay pocas cosas en radiología que no importa el diagnóstico clínico, pero son muy pocas, digamos, en las cuales uno puede estar seguro de lo que está viendo, y la clínica no importa, pero eso son cosas excepcionales. Si lo vieron bien esto, voy a pasar entonces a un set de probables diagnósticos, en los cuales está, en primer lugar, la encefalopatía hipertensiva aguda. Este paciente, acuérdense que tenía una crisis hipertensiva, hemorragia subaracnoidea, infartos enterotereo carotídeo, territorio fosa posterior, o sea, vertebrovascular, o trombosis de seno recto y transversos. Esas son las posibilidades que en este caso teóricamente uno podría plantear con la historia y la imagen. Obviamente algunas de ellas uno las puede excluir por hallazgos en la imagen, que es lo que interesa detallar a posteriori. Así que por favor elijan entre esas 5 alternativas cuál les parece la más probable, y después, de acuerdo a sus respuestas, vamos a proceder a discutirla de acuerdo al porcentaje de respuestas positivas o negativas.
Y este paciente, después de ese examen, después de ese diagnóstico inicial que se hizo, fue trasladado al hospital nuestro con una solicitud de examen bien específica que fue cambiada por el neurólogo de turno, un neuroradiólogo de turno, que es un neurólogo bastante hábil y le interesa mucho la imagen y se dio cuenta que podía él cambiar el diagnóstico inicial del paciente. Aquí ustedes pusieron la número 2, que fue lo que el radiólogo de ese servicio planteó como diagnóstico y es incorrecto. El diagnóstico correcto es de un accidente cerebrovascular en territorio de carótidas. Y les voy a mostrar cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta. Aquí hay la imagen de este paciente. Ustedes se fijaron que aparece más denso la tienda del cerebelo, pero si se fijan en la cisterna, lo negro, que es el líquido cefalorraquídeo que rodea aquí los pedúnculos cerebrales, y la cisterna ambia, la cisterna crural, aquí está la cisterna supracerebral con el quiasma. Todo esto está negro como corresponde por líquido cefalorraquídeo. La doctora Zunino ayer les mostró que la hemorragia subaracnoidea habitualmente tiene sangre cuando son aneurismáticas de origen en las cisternas basales. Aquí las cisternas basales no tienen sangre. Lo que tiene más blanco es la tienda del cerebelo, fundamentalmente. Así que eso está descrito no hace tanto como un hallazgo de un pseudohemorragia subaracnoidea en casos de edema. Por lo tanto, si uno conoce eso, uno debería pensar que lo que está viendo realmente es un cerebro más hipodenso, y lo que se ve más denso, porque siempre es más denso que la dura madre, que el parénquima, en este caso resalta más a la percepción. Por lo tanto, es un falso positivo de una hemorragia, que lo importante es pensar que al no estar las cisternas con sangre, hay que plantear que puede ser otra cosa. Pero no es el único hallazgo, eso es una parte que explica por qué era una hemorragia subaracnoidea. Si se acuerdan de lo de ayer, la doctora Zunino también les dijo que la tomografía servía poco en las primeras horas de infarto, pero realmente sirve poco porque los hallazgos son sutiles, no porque no sirva, sino porque lo que hay que observar es bastante difícil y hay que conocerlo. Ya les mencioné todos estos signos de pérdida de definición entre el núcleo lentiforme y la sustancia blanca que lo rodea, hipodensidad de la corteza insular. Esto es lo mismo, pérdida de diferenciación entre sustancia blanca y gris, aplanamiento de los surcos e hiperdensidad de la arteria cerebral media. Esto está descrito, y ustedes ven ya hace 20 años, y esto está descrito que se observa en las primeras 6 horas, en el más del 90% de los casos en un examen bien realizado. Por lo tanto, es un hallazgo que hay que identificar y tratar de buscar siempre en los casos de infartos clínicamente presentes en los cuales uno quiere demostrar que está la imagen alterada. Y si se fijan acá en esta imagen de la izquierda, perdón, de la derecha de ustedes, es una imagen normal. Ustedes ven que aquí está la cabeza del caudado, aquí está el lentiforme, y se ven claramente que son más densos que la sustancia blanca. Aquí, en cambio, la sustancia blanca se ve distinta que la corteza, pero toda la parte central, el núcleo lentiforme no se distingue del resto. Se ve todo homogéneo. Y es cierto que es sutil, pero está presente. Y en este caso era más difícil porque está presente en ambos lados. Si hubiera sido en un solo lado, probablemente hubiera sido más fácil. Uno habitualmente compara, como en todas las cosas, el órgano simétrico, el de izquierda con el derecho, y habitualmente ayuda mucho eso. Pero aquí ambos lados están similares, por lo tanto eso también ayuda a confundir el hallazgo, a hacerlo pasar como pseudo normal, en el sentido de que no hay alteraciones en el parénquima, solamente se preocuparon de las densidades de la tienda. Ustedes ven que la tienda, el seno recto y aquí la parte de la tórcula parecen más densos. Eso es denso porque tiene sangre y porque tiene la dura, y al haber edema alrededor se va a ver más denso. Por lo tanto, es una pseudotrombosis en ese sentido, si uno no plantea una trombosis. Obviamente, si uno piensa en eso, hay que hacer otros elementos de diagnóstico como angiografía por resonancia o TAC para confirmar si existe o no, como se mostró ayer, una trombosis venosa. Por lo tanto, en este caso no es una hemorragia, sí lo que es hay signos de infarto en territorios anteriores. Ustedes, como se hizo en este caso, el neurólogo de turno no hizo una angiografía, que es lo que habían solicitado, por eso lo rollaron, sino que definió que el paciente tenía clínica e imágenes de un cuadro de isquemia cerebral difuso. Y lo que tiene en el T1 se ve poco, excepto que se ve que están apretados los ventrículos están muy pequeños para lo que habitualmente uno se ve. Los cuernos frontales sobre todo están
casi colapsado. Lo mismo pasa con la secuencia en difusión, pero aquí claramente en difusión se ve lo que ayer les mostraron las imágenes de reducción de la difusión del agua en ganglios basales. Aquí está el caudado lentiforme, la cápsula interna, incluso hay el área opercular frontal y hay lesiones en territorio limítrofe, aquí en sustancia blanca, en la región pareto-occipital. Por lo tanto, son infartos bilaterales en territorios de carótida interna y eso obviamente que es una condición no habitual. En un hombre joven, uno no pensaría en una patología sabiendo que no tiene valvulopatía o cardiopatía, no pensaría en esas condiciones. Así que en este caso, obviamente en una enfermedad cerebrovascular en un hombre joven, no son muchas las que hay en gente joven. En este caso, obviamente, se hizo una angiografía en el momento de la resonancia. Ustedes ven que esto es la única arteria que se ven bien, son el territorio vértebro-basilar. Esta es la vertebral derecha, esta es la izquierda, que habitualmente la izquierda es la grande, en este caso fue al revés. Esta es la carótida común y aquí la carótida interna se recupera el lumen acá arriba. En la carótida interna del otro lado está el lumen distal y aquí abajo hay una lesión. Por lo tanto, aquí hay lesiones bilaterales de ambas carótidas, lo que explica que en el cerebro estén lesionados ambos hemisferios cerebrales. Y si uno hace los cortes en cuello, ustedes se fijan aquí, por ejemplo, esta es una arteria vertebral normal, rodeada de la grasa que rodea la adventicia. Aquí, en cambio, se ve que la arteria está tabicada por dentro porque hay una disección con un lumen residual muy pequeño que bilateralmente está presente, y eso se vio también en una angiografía que se hizo no por diagnóstico, sino por que se decidió tratar al paciente con angioplastía. Y ustedes claramente ven que en esta suma de dos imágenes frontales, esta carótida interna está estenosada en segmentos largos, la otra está peor, la carótida interna del lado izquierdo. Ustedes ven aquí la carótida del lado izquierdo se ve con un filiforme, la del lado derecho está algo mejor, y se trata de un caso de, como ustedes ya suponen, de disección bilateral de carótida interna, que se presentó con esas características, con cefalea, y posteriormente se presentó con signos focales de hemisferio izquierdo. Por lo tanto, lo importante aquí era recordar que hay imágenes de pseudohemorragia, como se la mostraron ayer, que hay que tener cuidado porque cambia la conducta y cambia la manera de enfocar el diagnóstico preciso de este paciente. Ahora, la disección ya se les mostró parcialmente. No es frecuente, pero lo importante es que se acuerden de esto, que hasta en un cuarto de los pacientes, hasta un 25% de los pacientes jóvenes con infarto, hay que pensar que pueden tener disecciones vasculares, ya sea de carótida o vertebrales. Por lo tanto, es una condición más frecuente en gente joven en los casos de accidentes vasculares, a diferencia de los pacientes sobre 50 años que son habitualmente cardiopatía, arteriosclerosis o trombosis. Lo otro que tienen que acordarse es que si es un intimal o ruptura resulta en estenosis, como en este caso, y cuando suba adventicial puede resultar en dilatación neuroismática. Por lo tanto, depende de dónde se diseque la pared, la condición que va a ser estenótica o va a ser aneurismática. Desde el punto de vista de cómo se manifiestan, muchos pacientes manifiestan esto por dolor. En el caso de carótida, dolor en un lado de la cabeza, puede ser orbitario, puede ser en el cuello, lo cual es problemático porque la vertebral también da dolor en el cuello más frecuentemente, pero ambas pueden dar dolor cervical, ambas dan síntomas de cefalea, y la carótida puede asociarse con síndrome de Horner o tinnitus pulsátil y raramente con parálisis de nervios craneanos. Por lo tanto, la cefalea es muy importante. Cuando es más cervical, uno tiende a pensar de que puede ser vertebral. Y lo clave de estos casos es que hay tiempo para tratarlos con anticoagulantes, porque la mayoría de las complicaciones, que no fue este caso, son infartos por embolía en la zona donde está erosionada la íntima, lo cual produce embolía distal, y los pacientes, si no se hace el diagnóstico a tiempo, van a tener una embolía cerebral. Pero eso pasa habitualmente más de 48 horas, por lo tanto uno si lo hace a tiempo, los pacientes habitualmente son tratados adecuadamente. En este caso, está en el 10% en el cual hubo pérdida brusca de flujo cerebral por ambas carótidas y se produjo una hipoperfusión y el cerebro no compensó, no tenía colaterales suficientes porque eran ambas carótidas, el territorio vertebrobasilar no fue capaz de compensar mayormente y se produjo un infarto por falta de flujo, porque obviamente eran dos territorios muy importantes. Y lo otro importante es que las disecciones pueden ser múltiples, hay un 25% de los casos que pueden ser más de una, por lo tanto si encuentran una hay que demostrar la otra, o hay que buscar la otra, porque cambia también la manera de tratar al paciente.
Este es un segundo caso, mujer joven, que consultó también, porque hacía ya más de una semana que estaba con cefalea intensa progresiva en policlínico, y en policlínico la trataron como una manifestación funcional, como sucede a veces con la cefalea. La cefalea, lamentablemente, es un síntoma demasiado frecuente. La mayor parte de las veces no tiene patología subyacente, pero no se distingue mucho de la otra. Uno espera encontrar cefaleas muy intensas y eso coincide con patologías graves. Pero hay cefaleas que no son tan intensas que igual son patologías graves. Por lo tanto, es difícil distinguir unas de otras. En todo caso, en policlínico le dijeron que consultara a un neurólogo. No lo alcanzó a hacer, la paciente esa noche empeoró, se empezó a comprometer de conciencia y fue llevada al servicio de urgencia. Ahí la examinaron, estaba disástrica, alteración del lenguaje, compromiso de conciencia, no tenía déficit motor, pero sí tenía signos de hipertensión endocrinal con edema de papila. Por lo tanto, este es un caso en el cual es una paciente que rápidamente, en el transcurso de poco tiempo, se empezó a comprometer en una semana con hipertensión endocrinal, y este es el examen que se le solicitó en ese momento, que es una resonancia, lo cual es correcto porque no estaban pensando en hemorragia subarachnoidea ni estaban pensando en un hematoma, que habitualmente los hematomas cerebrales son de inicio brusco, no lento, y uno en este caso estaba pensando más bien en una enfermedad que se manifiesta más lentamente. Por lo tanto, en ese sentido está correcto que hayan decidido hacer una resonancia. Aquí están las secuencias T1 y T2, y entiendo que tengo más. Esas son una mezcla de T1, T2 nuevamente, más los mismos cortes en FLAIR y en difusión, en el cual ustedes ven las alteraciones, donde estaban más evidentes y donde había más alteraciones en los cortes disponibles. Y habitualmente en los exámenes que hacemos de rutina, habitualmente incluimos gradiente. No siempre es útil la gradiente, pero la incluimos porque no sabemos cuándo nos va a servir y son 1 minuto más de examen. Y no tenemos tiempo para estar examinando cada uno de los pacientes en la resonancia antes de definir cuál va a tener qué cosa, digamos. Por lo tanto, es más práctico hacerlo. Igual que la difusión se hace en todo, porque no sabemos cuándo nos puede servir, digamos. Así que en vez de estar decidiendo ocasionalmente, como el día tiene 24 horas, no siempre están los expertos en las 24 horas, preferible que siempre se hagan y uno sabe que van a estar disponibles. Así que esos son los hallazgos de este paciente, y ahí tienen una lista también de 5 patologías en las cuales se plantean patologías, las 3 primeras que son cerebrovasculares, un infarto hemorrágico en territorio arterial basilar, después un infarto bitalámico por oclusión de arteria de Percherón, trombosis del seno recto y vena del drenaje profundo, intoxicación por monóxido de carbono o un glioma bitalámico. Así que se trata de una mujer joven entonces con esos antecedentes de cefalea que progresó en una semana y llegó a signos focales, hipertensión intracraneana, y se le pidió este examen, y ustedes lo vieron, y esas son las posibilidades que están planteadas allí, y vamos a ver qué tipo de preferencias tuvieron en este caso en particular. Lo de mujer soltera estaba por alguna razón puesta, no era una razón sin sentido, sino que siempre preguntamos eso y le vamos a explicar después por qué. Aquí se planteó que era preferentemente casi el 50% planteó que era una trombosis de seno recto y vena de drenaje profundo, que es lo correcto. Algunos plantearon un infarto hemorrágico y otros plantearon un infarto bitalámico por oclusión de la arteria de Percherón, que es una posibilidad diagnóstica, y obviamente la intoxicación monóxido de carbono puede producir alteraciones bitalámicas, pero habitualmente uno tiene los antecedentes y tiene otra evolución que esta, digamos, son más agudos las presentaciones clínicas, no demoran tanto en llegar Y globo bitalámico es una imagen que puede confundir ocasionalmente, pero habitualmente no es tan aguda la presentación. Vamos a ver esto. Aquí lo que están las cosas importantes que obviamente todos vieron las lesiones bitalámicas. Había 2 cosas importantes. Una, que en T1 la zona de la vena de Galeno
esa parece más hiperintensa, y eso la autora ya le dijo que en T1 lo hiperintenso es anormal. Y lo que están viendo, si se fijan en una sagital, es la parte alta del seno recto que está con metahemoglobina extracelular y un trombo, que ocupa obviamente todo el seno recto, y aquí se ve la ausencia de flujo en el seno recto en una venografía, y aquí claramente eso es un detalle, pero ustedes saben que el diablo está en los detalles, por lo tanto hay que fijarse en los detalles si uno quiere hacer diagnóstico correcto. Y la gradiente es útil porque uno está viendo focos de hiposeñal en ambos tálamos y eso indica que hay poco hemorrágico, por lo tanto en este caso son lesiones hemorrágicas bilaterales con esa historia clínica, hay que pensar que son lesiones isquémicas con foco hemorrágico. La trombosis venosa tiende a dar más hemorragia que la trombosis arterial. Por lo tanto, uno puede hacer el diagnóstico o plantear el diagnóstico de lesiones isquémicas, hemorrágicas, bitálicas y plantear, si no está seguro, la posibilidad de que sea una trombosis venosa. Habitualmente es para nosotros muy importante el T1 sagital, siempre en estos casos. O sea, sin un T1 sagital no hacemos diagnóstico, habitualmente le pedimos a los tenólogos que lo incluyan siempre, así que en las secuencias habituales siempre está cuando hay enfermedad cerebrovascular, porque es la que da el diagnóstico y partimos por ahí, digamos. En este caso se trata de este grupo de pacientes. La mitad de los pacientes en estos casos son subagudos, en los cuales el T1 aparece hiperintenso y el T2 también aparece la señal alterada, como en estos casos, pero lo importante es de que sea algo en esta etapa, porque es más fácil en el T1. Cuando es agudo es mucho más difícil porque puede ser isointenso el T1, y ahí puede que el T1 no lo ayude para nada, pero habitualmente son pacientes que llevan varios días, por lo tanto es más fácil. Habitualmente crónicos vemos muy poco, en los cuales el T1 nuevamente se hace isointenso, funciona más con los T2. Pero en cuanto al T1, la etapa más fácil es cuando es subagudo, que dura bastante, ustedes ven que dura 4 semanas. Y en cuanto a anatomía, lo que están viendo acá son venas. Esta es la vena que está acá, que es la vena talamostriada, que se junta aquí en donde está el forón de Monro y se transforma en una vena que es la vena cerebral interna. Y obviamente están las dos trombosadas y aquí está la vena de Galeno. Por lo tanto, la anatomía que está demostrada acá es lo mismo que tienen acá. Y eso indica en gradiente, cuando es hiposeñal, indica o que puede estar con flujo o que puede estar trombosada. En este caso está trombosada. Y uno sabe porque habitualmente en los gradientes uno no ve las venas. Habitualmente las venas son muy pequeñas y aquí la está viendo porque hay un efecto de susceptibilidad magnética alterada al fierro y eso hace que se vean muy evidentes. Por lo tanto, esto no es una imagen de venas dilatadas, sino es una imagen de venas trombosadas. Y eso explica que el territorio de drenaje de estas venas, que es justamente los ganglios basales, esté edematoso y en este caso tenga ya un infarto hemorrágico. Por lo tanto, había un elemento en gradiente y en T1 que podrían haber ayudado a plantear un diagnóstico preciso. En cuanto a autocitomas, se pueden parecer. Ustedes ven que en T1, hiperenflair, tiene un poco más de efecto de masa, pero la imagen es relativamente similar, excepto que aquí tiene hidrocefalia con extravasación o falta de acceso del líquido cefalorraquídeo a los ventrículos, por lo tanto hay una hidrocefalia obstructiva por compromiso del tercer ventrículo. Pero la imagen inicialmente puede ser semejante, excepto que no tiene signo de trombosis venosa. Aquí hay un caso de un tumor maligno, un germinoma bitalámico, ustedes ven que se refuerza, pero claramente aquí tampoco hay evidencias de que haya alteración del drenaje venoso y el reforzamiento no es el habitual de un infarto. Y la clínica tampoco. Aquí hay un caso distinto en el cual hay pequeñas lesiones bitalámicas que en FLAIR aparecen hiperintensas, ustedes las ven acá como una B corta y aparecen claramente en los sagitales de la región talámica, se contrastan levemente, no intensamente, y esto se trata sí de un infarto agudo talámico. Habitualmente no son tan grandes como que les mostré, por lo tanto si son todo el tálamo tiene irrigaciones de territorios de cerebrales posteriores y comunicantes posteriores, por lo tanto es muy difícil que los tálamos se van a infartar por compromiso arterial en forma total. Se pueden infartar parcialmente algunos núcleos. En este caso son por núcleos paramedianos bilaterales. Hay una variante anatómica. Habitualmente a la izquierda las arterias perforantes talámicas están divididas en mitad izquierda y derecha y eso se irriga en forma separada. Pero hay una variante en la cual hay anastomosis que ambos tálamos en la región mediana y posterior se irrigan por una sola arteria, que es la arteria Percheron. Y eso está descrito. Y puede ser una presentación de un infarto bitalámico simultáneamente a ambos lados por
no porque sean las arterias derecha e izquierda ocluidas en forma simultánea, sino porque se ocluye una sola arteria, que es la arteria de Percheron. El Percheron es el mismo nombre que este caballo que está acá, que es un caballo muy famoso del sur de Normandía, que es de la región de la Perche, por eso se llama Percheron, que es un caballo grande que hoy día se usa todavía en las faenas agrícolas porque tiene mucha fuerza, y ahí se los muestro para que, si se acuerdan, de que existe una arteria con ese nombre que puede ocluirse y puede dar infarto epitalámico. Este es otro caso, el tercer caso, en el cual es una también mujer de 40 años con un cuadro neurológico progresivo. Ella había tenido antecedentes que a los 10 años tenía un Hodgkin que había sido tratado y curado con radioterapia y quimioterapia. A los 28 años había tenido nuevamente un problema serio, un carcinoma submandibular, tratado y curado nuevamente con quimio y radioterapia, y ahora a los 40 años consultó por movimientos clónico-tónicos del hemicuerpo derecho, que había iniciado en la última día, sin compromiso de conciencia, y eso lo ayuda a consultar al servicio de urgencia. Se le hizo, tenía un examen neurológico normal, se le hizo una tomografía computada para comenzar. En este caso podría haberse hecho también una resonancia magnética pensando que tiene crisis convulsiva, que tiene mejor rendimiento que la tomografía en crisis convulsiva. Eso fue lo que se encontró en los cortes donde hubo hallazgos positivos. Arriba están los cortes de la convexidad alta sin contraste y abajo están con contraste. Eso es el día 13 de septiembre, y con eso se planteó un diagnóstico con el cual inicialmente se manejó la paciente. El resto del examen mostraba ventrículos normales, de tamaño normal, las cisternas estaban bien libres, y en el parénquima inferior a estos cortes no había alteraciones foso posterior. Entonces aquí se podrían plantear esas 5 posibilidades. Se podría plantear que se trataba de una malformación vascular rota, una carcinomatosis meningia, vasculitis post-radioterapia, trombosis venosa, hemorragia subarachnoidea asociada al uso de droga ilícita. No hay antecedentes en ese momento, pues la gente en general no cuenta que está tomando cocaína o usa cocaína o otra droga, así que eso viene habitualmente posteriormente. Dentro de esas posibilidades, entonces tienen que elegir la que le parezca más adecuada para los antecedentes clínicos y las imágenes, y vamos a ver qué es lo que prefirieron en este caso. La mayor parte de los casos que estoy mostrando no son problemas de percepción, sino son problemas de interpretación, que como dijo la doctora Ortega, se corrigen yendo a la biblioteca o a la internet, o sea, o consultándole y aprendiendo de alguien que lo haya visto antes que uno, digamos. O sea, la percepción puede ser correcta, pero cuesta interpretarlo si uno no lo ha visto ya una vez por lo menos, digamos. Aquí la mayoría se inclinó por la número 3, ¿no es cierto?, que es la carcinomatosis meningia, influido probablemente por la clínica, lo cual es, vasculitis, la 3, es vasculitis, ¿sí? La 12, entonces, la carcinomatosis meningia, que obviamente no tiene antecedentes clínicos de tumor. La vasculitis es una enfermedad que puede dar hemorragia subarachnoidea focal, como en este caso que era en la convexidad, era bien local, por lo tanto no pensaría uno que era un aneurisma. Y una malformación podría teóricamente dar una ruptura tan pequeña ahí, pero no es lo frecuente, que de hemorragia subarachnoidea sola, habitualmente dan hematomas cerebrales. En este caso se trata de trombosis venosa, y veo que no aparece nadie que haya optado por esa posibilidad, lo cual da la opción de enseñarle algo, al menos en este caso. La doctora en todo caso se lo mostró ayer, y cuando vean la página web se van a dar cuenta que hay un caso parecido, no exactamente igual, pero parecido. Esta paciente siguió empeorando, y el diagnóstico inicial que se hizo fue una hemorragia subarachnoidea de causa no conocida. Después la paciente empezó a hacer hemiparesia derecha, sí signo meningio, por lo tanto se decidió hacer una resonancia, y ustedes se acuerdan de lo de ayer, la doctora les mostró en gradiente que esto que se veía más blanco en CT son venas que están trombosadas, y lo que está alrededor de la vena son infartos corticales
porque la vena deja de drenar ese territorio, se produce una pérdida del oxígeno y se produce un infarto venoso por falta de drenaje, y eso traduce finalmente, puede llegar a ser un infarto hemorrágico. En este caso son infartos corticales, frontales mesiales y frontales prerrolándicos, porque hay varias áreas de trombosis venosa que irrigan esos territorios, afortunadamente son lesiones focales, y se trata en este caso de trombosis venosa cortical, que puede simular la vena, verse blanca en un surco y aparecer como si fuese una hemorragia solenoidea. Por lo tanto, en este caso se hizo una angiografía y ustedes ven que en el lado derecho las venas corticales también, en el lado izquierdo hay ausencia de ellas porque están trombosadas. Por lo tanto, esta zona que se ve más desprovista de vasos porque el cerebro está hematoso y colapsa algunas venas, pero además de eso hay venas que no están circulando la sangre de forma normal. Por lo tanto, se trata de una trombosis venosa cortical, y ustedes algo le dijeron ayer, lo más común es que sea una hemorragia solenoidea, pero hay que considerar otras causas que simulan hemorragia, que son, y ustedes lo mencionaron, meningitis, infiltración meningia, excepto que habitualmente no se ve sin contraste. O sea, en un CT, la infiltración meningia sin contraste uno no la va a ver, a lo más va a ver que el surco no se ve tan claramente, pero se ve después de contraste. En este caso se veía hiperdensa sin uso de contraste. En pacientes anestesiados que usan propofol con flare aparece todo blanco los surcos, así que si no tienen cuidado van a hacer diagnóstico ocasionalmente de problemas meningios, y son pacientes que han sido tratados con propofol para inducir la anestesia. Y obviamente el caso en cuestión, que son las venas corticales trombosadas, que puede ser complicado de diagnosticar si uno no tiene presente. Ahora están presentes esto más o menos en un 20% de los casos, o sea, lo más frecuente es que sean senos, el más frecuente es el sagital superior y después los de transverso y de ambos lados, y el recto es tan frecuente como las corticales. O sea, son dos condiciones que no son las más frecuentes, pero son las más complicadas de pensar en ellas si no lo tienen como condición que hay que excluir. Lo habitual es que uno esté pensando en esto de acá arriba, en las senos sagitales superiores, que son relativamente más fáciles de diagnosticar en resonancia. Estas se pueden confundir, como vieron en este caso, con otras patologías. Y es importante porque de alguna manera, si llega a infarto hemorrágico, es una condición de mal pronóstico. En este caso, le decía que era importante que se fijasen que era soltera porque es frecuente el uso de contraceptivos orales que se asocia con este tipo de patología. Aquí hay un caso de un paciente más joven, también con cefalea. Casi todos ellos tienen síntomas de cefalea de hace varios días, sin antecedentes especiales de enfermedad previa. El examen físico es normal, no hay un déficit focal neurológico, no hay signo meningio, fondo de ojo normal, la presión arterial normal, solamente cefalea. Y se solicitó una RM de cerebro, que se hizo el mismo día de que consultó en la mañana, se hizo en la tarde. Y este otro ejemplo de algunas cosas que, si bien es cierto, no las vemos desde urgencia, dadas las condiciones de trabajo nuestras, hay que tener claro que ocasionalmente la oportunidad de mandar al enfermo de urgencia pasa por uno. Porque uno se da cuenta que hay un problema que necesita verse urgentemente o resolverse urgentemente. Así que no todos los casos de urgencia son que llegan a urgencia, muchas veces la responsabilidad es de uno. En este caso hubo un problema porque los tecnólogos no se dieron cuenta que había una situación positiva de patología y porque el sistema de transmisión de imágenes no funcionó. Y ese examen se vino a ver al día siguiente. Estos son los T1, los T2, la mayor parte de cortes que tengo, sagitales. Aquí están los sagitales y coronales del mismo paciente, y el paciente había llegado a otro servicio de urgencia con condición de empeoramiento y nos estaban preguntando a nosotros qué es lo que habíamos encontrado en el examen, y el examen no estaba en el sistema en ese momento, hubo que rescatarlo y nos encontramos con un problema. Así que ocasionalmente nos sucede eso, tratamos de que los pacientes no abandonen el servicio sin tener un diagnóstico claro, si hay algo que dejarle en el servicio para que se lleven su informe o llamar al médico que les pidió el examen para decirle que hay una condición que requiere su atención inmediata o no. No siempre pasa eso, y en este caso pasó exactamente esto, que un paciente que necesitaba ser enviado rápidamente a un hospital
a un servicio de urgencia para que lo manejaran. Nos encontramos con que se pasó un día dándose vuelta y llegó otro servicio de urgencia porque obviamente era una condición que iba a empeorar. Así que habiendo visto esto, tienen estas posibilidades diagnósticas o que se trate de una malformación vascular rota, enfermedad de moya-moya, una hemorragia cerebral asociada al uso de droga, vasculitis primaria del sistema nervioso o una trombosis venosa profunda. Como ustedes ven, todos estos son casos en los cuales se plantean enfermedades cerebrovasculares que se presentan en forma aguda y que necesitan un diagnóstico diferencial lo más preciso posible, porque el diagnóstico trae consigo tratamientos que pueden ser contraindicados de acuerdo a la condición inicial, digamos. Así que dentro de esos 5 hay un diagnóstico que es el correcto y que lo vamos a discutir. Y desde el punto de vista de la manifestación, ustedes vieron que este paciente fue a consultar a su médico caminando, llegó caminando al servicio nuestro y a las 24 horas de estar con nosotros estaba en un servicio, otro servicio de estadio de urgencia en condiciones de compromiso de conciencia, con mucho más dolor de cabeza, que lo motivó a la familia a llevarlo a ese centro. Aquí todos plantearon el diagnóstico inicial, el 1, malformación vascular rota, moya-moya lo plantearon en un 25%, hemorragia cerebral asociada a droga en un 15%, vasculitis también, y trombosis venosa profunda, que fue la segunda posibilidad. Lo de la trombosis venosa profunda, en general, el cuerpo calloso no forma parte del drenaje de la vena del seno recto ni de las venas medulares, sino que forma parte del drenaje del seno sagital inferior. Así que cuando se trombosa el seno recto o la vena de Galeno no se altera el cuerpo calloso en general, que sería una posibilidad. Así que en general no vemos lesiones de cuerpo calloso por trombosis venosa. Digamos, tiene muchas venas que lo drenan y tendría que estar todas las venas medulares, cuerpo calloso trombosadas para producir eso. Por lo tanto, eso es una condición teóricamente posible, pero prácticamente no la vemos en clínica casi nunca. Desde este punto de vista, para resumir los hallazgos, claramente el cuerpo calloso en la región del esplenio está aumentado volumen y eso es lo que aparece como hipointenso en el centro, hiperintenso en la periferia en el T2. Y la mayoría de ustedes interpretó esto como un hematoma y la mayoría probablemente interpretó que había un hematoma en el cuerpo calloso con vaciamiento ventricular. Aquí lo difícil es que en el T1 no aparece hiperintenso, por lo tanto eso no es una hemorragia subaguda, o sea, una hemorragia que llega no más de 48 horas, 72 horas. Por lo tanto, en esos casos es difícil hacer diagnóstico con T1 cuando hay hematoma. Y una de las cosas que uno aprende que las secuencias de cambios químicos en la molécula es importante porque en la etapa hiperaguda, cuando son recientemente instalación, el T1 hizo intenso, pero resulta que en los primeros 3 días también hizo intenso. Por lo tanto, el T1 ahí nos los va a ayudar. Les va a ayudar más bien el T2, que va a ser hipointenso como en este caso. Y se trata de una hemoglobina que se ha convertido en deoximoglobina, por lo tanto es más complejo hacer el diagnóstico con T1. Es más fácil cuando llevan más de 3 días porque empieza a aparecer hiperintenso. Y ahí es cuando uno lo ve habitualmente los hematomas cerebrales, en este caso era un hematoma muy reciente y el paciente consultó inmediatamente después de comenzar con los síntomas. Por lo tanto, eso hace difícil el planteamiento, pero si uno tiene claro esta tabla, o la tiene pegada ahí al lado de la sala de informe, digamos, a la onda de informe, le ayuda bastante porque hay ocasiones que hay que definir cuántas horas o cuántos días tiene un hematoma, una vez que uno ha decidido que eso es la posibilidad real. Y la otra cosa muy importante, estos son el examen del paciente. Y acá arriba hay un examen normal. Si partimos con la coronal, ustedes se fijan en el seno cavernoso, al medio está este punto negro que es bastante importante, aquí aparece apenas. Ambos lados, así que aquí la carótida interna está en disminuida de calibre. Si se fijan acá, la carótida interna, aquí el círculo de Willis se ve bastante bien, aquí se ve apenas. Por lo tanto, aquí hay una enfermedad vascular que produce disminución de calibre de las carótidas internas y de la rama proximal. Y eso, muchas veces uno no se fija en eso, pero es bueno fijarse con la enfermedad cerebrovascular cómo están allí, porque hay veces el paciente tiene una oclusión de un lado y no pueden tener infarto, pero pueden tener una oclusión que explica los síntomas. Digamos, puede explicar un TIA en un paciente que está compensado. Por lo tanto, habitualmente es útil mirar la arteria en el sifón carotidio y eso se ve habitualmente en los T2 coronales o sagitales. Así que este caso tenía un hematoma y tenía esas alteraciones vasculares. Y lo que se trata es una enfermedad, que esta enfermedad que está acá, que
que como un 20% de ustedes definió que era esa, que es una arteriopatía progresiva en el niño, es una enfermedad cerebrovascular oclusiva, idiopática, no se sabe la causa, hay trazamiento progresivo de las carótidas internas de ambas carótidas y de los ramos del polígono. Habitualmente no se compromete el tronco vertebrovascular, solamente son las carótidas. Y eso conduce a que, como es lenta instalación, se produzcan colaterales que se desarrollan, que son los vasos perforantes tálamo-striados, lenticulo-striados, que son los que se llaman vasos moya-moya, que significa humo en japonés. Y también se desarrollan vasos leptomeningeos en la convexidad de la meninge y también ocasionalmente arterias de ramas de la carótida externa hacia intracraneal que obviamente compensan la pérdida de flujo a partir de la carótida interna. La presentación clínica es muy variable, es difícil hacer diagnóstico clínicamente, pero hay que tener en cuenta que en adultos, a diferencia de los niños, donde es más frecuente la enfermedad, se presenta con hemorragia intracraneana. Por lo tanto, si hay una hemorragia intracraneana en un adulto joven, hay que plantear esta posibilidad si no existe otra más clara. Y aquí hay alguna referencia en cuanto a los hallazgos que están descritos acá arriba. Obviamente que es una enfermedad que tiene un tratamiento distinto que una hemorragia cualquiera. Estamos listos con el tiempo y le agradezco la atención y espero que algunos de los elementos que hemos discutido les puedan servir en su práctica habitual. Gracias.